Bienvenidos a otro tutorial de Cats and Yarns. Hoy vamos a descubrir uno de los puntos más versátiles y hermosos, el punto en B de puntos medios altos. Este punto, perteneciente a la familia de puntos esenciales, nos permitirá crear texturas y tramas únicas en nuestros proyectos. ¿Listos para dar un paso más allá de los puntos básicos y dominar esta técnica? No se lo pierdan, porque el resultado les va a encantar. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de comenzar con el paso a paso, les cuento que el punto en B de puntos medios altos comparte algunas similitudes con el punto spider. Ambos se construyen en pares, pero en este caso, al utilizar un punto ligeramente más alto, logramos que el tejido sea menos denso y que el patrón esté más definido. Además, es más rápido de tejer que el punto spider, ya que la altura del punto medio alto facilita trabajar en el espacio de la cadena. Así que vamos a verlo en acción. Vamos a comenzar haciendo una cadena base del tamaño que necesites para tu proyecto. Este punto se trabaja en múltiplos de 2 más 2 cadenas extra, así que asegúrate de que el número de cadenas sea el correcto. Hagamos unas 16 cadenas ya que necesito tener 16 puntos. Lo primero que debemos hacer es nuestro nudo deslizado. Ajustarlo bien. Introducir el ganchillo en él. Y las cadenas que necesitamos para el proyecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 porque necesito 16 puntos. Como dijimos al principio, son las cadenas más 2 extra, así que tejemos 2 más, 1 y 2. Y estamos en condiciones de comenzar con nuestra primera carrera. Tenemos que picar en la cuarta cadena contando desde el ganchillo y en esa cadena vamos a hacer lo siguiente. Un punto medio alto, traigo la hebra, me quedan 3 lazadas, engancho y las cierro las 3 juntas, una cadena para separar y en esa misma cadena un punto medio alto más. Pico, traigo la hebra y me quedan 3, engancho y cierro las 3 lazadas que tengo en el ganchillo. Así formo mi primera B separada por una cadena. ¿La ven? Bien, continuamos. Salto la próxima cadena y repito la misma secuencia en la próxima. Hago un punto medio alto, una cadena de separación y un punto medio alto en ella. Repito esta secuencia hasta que falten las últimas cadenas de la cadena base. ¿Sí? Hasta ahí. Vamos a hacer otra vez más. Salto la próxima cadena y en la siguiente hago un punto medio alto,
una cadena de separación y otro punto medio alto en la misma cadena. ¿Ven cómo se va formando? Vamos a adelantar y nos vemos ahí. Nos vemos cuando falten solo 2 cadenas. Bueno, acá estamos. Hemos avanzado y nos están quedando solo 2 cadenas por terminar de tejer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saltar la cadena siguiente y en esa última vamos a tejer un punto medio alto. Con esto terminamos la carrera número 1. ¿Ven cómo va quedando la trama? Para comenzar con la carrera número 2, hacemos 2 cadenas de giro que cuentan como punto y giramos nuestro tejido. Saltamos los 2 primeros puntos y pasamos a trabajar en el próximo espacio de una cadena. En ese espacio hacemos nuestra secuencia. Hacemos un punto medio alto, una cadena de separación y un punto medio alto más, formando así nuestra B separada por una cadena. ¿Ven? ¿La ven claramente? Ahí. Y seguimos. Ubicamos el siguiente espacio de una cadena y en él tejemos un punto medio alto, una cadena de separación y un punto medio alto en el mismo lugar. Hagamos otro más. Buscamos el próximo espacio y tejemos un punto medio alto, una cadena de separación y un punto medio alto más, formando así nuestra V. Esta secuencia se va a repetir hasta el final, así que vamos a avanzar y nos vemos ahí. Llegamos al final, nos falta por tejer el último punto medio alto de la fila anterior. Lo que voy a hacer es saltar ese punto y paso a tejer un punto medio alto en la tercera cadena del inicio. En esa pico y traigo, enlazo y cierro las 3 lazadas juntas. Así termino con mi segunda carrera. Desde la carrera 3 hasta el final, hasta alcanzar la altura que necesito, es repetir la carrera 2 una y otra vez. ¿Sí? Una y otra vez, llegando a esa altura. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas de altura, giro mi tejido, ubico el próximo espacio de una cadena y allí tejo mi secuencia. Un punto medio alto, una cadena de separación y en ese mismo espacio un punto medio alto más. Y seguimos. Ubicamos el próximo espacio de una cadena y en él tejemos nuestra secuencia. Un punto medio alto, una cadena de separación y un punto medio alto picando en el mismo espacio. Ubicamos el siguiente y hacemos lo mismo. Un punto medio alto, una cadena de separación, un punto medio alto más. Así hasta terminar y ganar altura. Así que vamos a avanzar y les voy a mostrar cómo queda, ¿sí?
Bueno, acá estamos, avanzamos bastante, ganamos varias carreras como pueden ver y seguimos hasta el final de esta carrera. Hacemos un punto medio alto, una cadena y en el mismo lugar un punto medio alto, formando así nuestra V separada por una cadena. ¿La ven? Ahí. Y seguimos, buscamos el próximo espacio y en él tejemos nuestra secuencia. Un punto medio alto, una cadena de separación y un punto medio alto en el mismo lugar. Y seguimos. Nos quedan dos puntos, un punto medio alto y las cadenas del inicio de la espina anterior. Saltamos el punto medio alto y tejemos en la segunda cadena un punto medio alto para terminar esta carrera. Y listo. Con este último detalle ya tienen todo lo que necesitan para dominar el punto en B de puntos medios altos. Este punto es perfecto para darle más fluidez y textura a tus proyectos sin añadir demasiada densidad al tejido. Mi consejo es que prueben tejerlo con hilo de algodón para crear hermosas blusas o prendas ligeras para esta primavera, ya que gracias a la altura del punto medio alto, el punto resulta un poco calado y súper fresco para esta temporada. Espero que hayan disfrutado aprendiendo el punto en B de puntos medios altos, tanto como yo disfruté enseñándoselos. Me encantaría ver lo que crean con este punto, así que no duden en compartir sus proyectos y etiquetarme en redes. Y si tienen alguna duda o sugerencia, déjenme en un comentario aquí abajo. Estaré encantada de leerlos. Además, los invito a pasar por mi blog en Ko-fi, donde encontrarán más contenido exclusivo y si les gusta lo que hago me pueden invitar con un cafecito para seguir creando más tutoriales. En la descripción del video les dejo todos los enlaces. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.